Buenos días. En el proyecto de Rancho Grande se empieza a dar forma en el año 1989 y un poco antes, en el 87, en que ya estábamos tratando de empezar y estructurar un proyecto de anillado. Este, para ese efecto escogimos el área de Portachuelo en el Parque Henri Pittier por varias razones. Entre ellas es que es una de las zonas más conocidas de aves, ya se tenía una información importante de la migración de aves. En el sitio había datos cuantitativos de la cantidad de aves que estaban pasando y era una zona que prometía ser altamente interesante. Para ese momento, en el año 89, tanto Marilu Gurwin y yo empezamos a hacer nuestro primer piloto en el sitio para ver cuáles eran las factibilidades de avance de este desarrollo de este proyecto. Prácticamente inmediatamente, se incorporó con nosotros la señora Carola Portas y fueron el team que trabajó los primeros años en el sitio. Estos primeros años de 89, 90 hasta el 95 fueron años importantes de entrenamiento. Por un lado, se asistió en varios talleres de anillado en distintas partes del mundo, de playero, en Brasil. Trabajamos también con anillado en Gold Island en Mississippi y en Smoky Mountain en Tennessee. Todo auspiciado para tratar de entender y mejorar y conocer mejor las técnicas de anillado. Además, tuvimos la suerte de que varios años nos acompañó la gente que llamábamos cariñosamente el DC4, Margaret Dunning y su equipo de expertos anilladores. Margaret era la persona que para aquel momento tenía el mayor número de aves anilladas para Norteamérica. Y todos ellos nos fueron formando en desarrollar la preparación de este tipo de actividades que vamos a ver, de actividades que se desarrollaron en el tiempo, ¿no? También estos primeros años fueron también de formación y de experiencia, de saber entender cómo es la idiosincrasia de las aves, cómo se pueden manipular, cuándo poderlas capturar y todos los aspectos de entender, por ejemplo, que no es lo mismo trabajar con un loro que trabajar con un paserino o un migratorio, que tienen idiosincrasias de comportamientos muy distintos de aves en las mallas, ¿no? También estos primeros años, otro aspecto muy importante que se desarrolló fue que trabajamos con varias personas al mismo tiempo dentro del parque y se establecieron toda una red de estaciones en el parque. Por nosotros estaba trabajando Almira Hovenstein de Wildlife Conservation Society, y también Ramón Rivero mantuvo otras estaciones y Carlos Hereda también tenía otra estación. Y eso todas las estaciones estaban funcionando al mismo tiempo, y eso fue importante porque nos permitió a la larga entender un poco cómo son esos movimientos altitudinales dentro del parque y cómo se van llevando a cabo y quiénes son las especies que se mueven y cómo se mueven. Y ese fue uno de nuestros primeros puntos importantes de interés dentro de las especies residentes, no solamente dentro de las migratorias. Todo esto nos llevó a preguntarnos más por la parte migratoria, hasta porque no estábamos obteniendo las informaciones de cantidades de capturas semejantes a las mencionadas por Beebe o Schaffer en su momento para los años 40 y 50, hasta que pudimos darnos cuenta de que la llegada de migratorios en el sitio eran vía tipo oleadas, y muchas veces lo que estábamos era no coincidiendo con estas capturas y estas llegadas. O sea, nuestro trabajo de campo no estaba coincidiendo con las olas, hasta que por fin en un momento dado pues sí coincidimos y nos dimos cuenta de que sí, el sitio era súper importante para todas las aves migratorias, y eso nos llevó a modificar y a cambiar toda la
estructura de funcionalidad en el sitio. Ahí fue que empezamos decidimos de que era necesario establecer largas campañas de marcaje para poder entender cuánto llegan, cómo llegan y en qué momento llegan y cómo son estos movimientos de los migratorios, que no tienen nada que ver con los movimientos regulares de las especies residentes. De ahí fue derivando paulatinamente hacia establecer un sistema de voluntariado que pudiera estar trabajando y una cantidad de personas que fungieron como coordinadores de trabajo en el sitio, ¿no? Los primeros años, a partir del 95, prácticamente el voluntariado fue manejado por Alberto Fernández Padillo y posteriormente este rol fue dirigido más por el personal de la UON, como Sandra García y Eliana Blanco, entre otras personas, ¿no? Y también tuvimos una cantidad de coordinadores que fueron alternándose durante años. Tuvo Gustavo Rodríguez, Chris Sharp, David Escaño, etc., ¿no? Y además se incorporó en buena parte la colección ornitológica FEL en muchos de estos trabajos de coordinación y de personal que realizó el trabajo de campo. Entonces, un aspecto muy importante fue el voluntariado, y eso implicó una cantidad de trabajo que no habíamos considerado, es decir, que no es lo típico normal dentro de una investigación, porque los investigadores generalmente desarrollan ellos mismos su trabajo. Pero cuando empiezas a trabajar con voluntariado, implica una cantidad de obligaciones hacia el personal que te está ayudando, y tienes que empezarlo a entrenar y educar de una manera eficiente. Entonces, empezamos a jugar otro rol de entrenamiento de la gente. Empezamos a ver cómo tenía que ser manejados estos grupos de personas que son voluntarios, cuándo pueden entrar, cómo pueden entrar y en qué momento. Y eso paulatinamente derivó a todo un protocolo de uso y de apoyo y cómo es la participación de esta gente. Lo cual a su vez también implicó qué hacer con los coordinadores de los grupos. O sea, nosotros como investigadores no siempre podíamos estar todos los días, todo el tiempo en una campaña de 30 días en el sitio, por lo que hubo que entrenar a personas para que paulatinamente fueran ejerciendo los roles de coordinadores y de toma de datos y que manejaran a este voluntariado. El más conocido y que duró durante mucho más larga data fue Alejandro Nagui, que prácticamente 10 años estuvo al frente de todos estos trabajos de campo responsable, y uno simplemente delegaba en él ese entrenamiento de las personas, y uno lo supervisaba y había toda una correlación y una relación de entrenamiento y de feedback de información, ¿no? Ya desde el comienzo, a nivel de datos, bueno, desde el comienzo empezamos a obtener datos bien interesantes en cuanto a los migratorios, de en qué momentos llegan, cuándo llegan, cómo llegan, y el impacto que estas aves generan dentro del paso. O sea, uno de los eventos más interesantes es que cuando viene una ola de migratorios, prácticamente todas las especies residentes dejan de pasar por el sitio, y ellas son los dueños absolutos del paso mientras duren las horas que ellos están atravesando el paso. Mientras tanto, en otras épocas del año, cuando ellos no están así pasando en ese volumen, pues miren, los residentes sí tienen toda una actividad importantísima en sus movimientos locales que pueden estar ocurriendo, ¿no? Uno de los datos primeros que empezamos a darnos cuenta de la biología, de empezar a acumular la biología de datos sobre la biología de las especies, fue por ejemplo el atrapamosca rayado, que pudimos determinar la edad y las secuencias de sexo y etcétera
lo cual fue importante para manejar y entender una especie monomórfica, cómo son sus mudas y cuándo ocurren y en qué momento está ahí, poder determinar la edad en que tienen los plumajes característicos de cada uno de ellos, ¿no? Todo esto nos llevó a, teniendo los coordinadores que debían ser entrenados y educados y que ellos debían educar después a los voluntarios, nos fue llevando a desarrollar todo un esquema de información que fuera manejable y factible para que ellos pudieran tenerlo sin estar nosotros presentes en el sitio y pudieran resolver de primera mano las preguntas o las dudas que tuvieran sobre cada especie, si a nivel de sexo, plumaje, características, y eso nos permitió empezar a desarrollar ya 2 versiones de este primer manual de anillado, que es para el sitio esencialmente, ¿no? En que la idea es que sea una guía para las personas en qué tipo de datos tomar y sobre qué tipo de plumaje se enfrentan y para una especie de edad y puedan tomar la decisión de la manera más correcta posible sobre su edad y el estado o la muda en qué momento ocurre, etcétera, y datos merísticos que pueden estar vinculados y que pueden ser importantes que tomar, ¿no? También, en la medida que se fue acumulando información sobre cada una de estas especies, uno de los aspectos que va a salir resaltando es la longevidad de las aves en sí. O sea, en la medida que mientras más datos tengamos de ejemplares capturados, mejor información tenemos sobre su sobrevivencia y sobre la longevidad de cada uno de ellos. Entonces, los récords que tenemos son ya para por lo menos 50 especies en que por lo menos sabemos que tienen más de 3 años o viven más de 3 años, ¿no? Y el récord de edad es que tenemos hasta el momento es para el vencejo grande o el vencejo de collar, Streptoporrone sonaris, que alcanza los 18 años de edad y ya fue capturado cuando ese momento en un ejemplar adulto, entonces puede ser, muy probablemente deben llegar a alcanzar los 20 años de edad. Otros registros de edad son para los